Vamos. Buenos días para todos, bienvenidos. De verdad que es un honor tener en casa al doctor Valentín, experto en todo el tema de duelo, con la particularidad de lo que hace con respecto a lo que nos enseña de ritual. Lo encontré por primera vez hace un tiempo con un video bien bonito que hablaba de los nudos del duelo. Luego, pues, lo invitaron en Colombia a participar del anterior Congreso de Duelo. Y pues allí, o sea, en dos participaciones que tuvo, pues me daba cuenta de la inmensa sensibilidad, solidaridad, la forma de enseñar además, que a veces incluso con un poco de humor genera nuestro querido invitado de hoy. Como decíamos hace un momento, psicólogo, teólogo, integrante del equipo del Centro San Camilo. Ahí está en Madrid, ¿sí? Sí. Ok. Sí, sí. Y pues bueno, no somos aquí amigos de enumerar muchos respecto a graduaciones y títulos, porque sabemos que muchas veces, aún sin los títulos, se hace muy buen trabajo, se hace un acompañamiento realmente efectivo, donde hemos aprendido de todos ustedes que lo principal es la escucha. Esa escucha que compasivamente debemos además ir fortaleciendo cada vez más. Así que bienvenido, Doc. El auditorio es suyo. La intención es que pues, nos cuentes sobre el libro y al final haya un espacio para que podamos preguntar. Bien, yo espero no sorprenderos con lo que voy a empezar diciendo, y es que yo no esperaba que fuera el que iba a tener que hablar. O sea, a ver si me explico. Aquí aquí si se dice un conversatorio, es que uno conversa con personas, no que les cuenta cosas a personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo me siento capacitado para hablar muchas horas del tema. Sí, cierto. No, pero... Sí, es que cuando hablamos, mire que Doc es que es simpático porque tenemos un mismo español, pero el significado de las palabras es tan diverso, tan supremamente diverso. Efectivamente se trata así de que hablemos. Cuando digo preguntas es indicando pues que se va a abrir la oportunidad de participar a todos, a eso me refiero. Claro, yo también lo que quiero decir es que o sea, que no tenía como la idea de, a ver, habéis leído el libro, no voy a hablar de un libro que habéis leído. No sería como el tema este, probablemente sería un poco como para qué sirve y si es que sirve o cuál es la experiencia y lo que yo te decía el otro día cuando hablábamos un poco, como abrir al otro libro, ¿no? Abrir al libro mucho más sencillo que es el último y que en ese sentido... que estaba además a punto de salir cuando fui a Medellín, ¿no? Correcto. Sí, es que, Doc, por ejemplo, dentro de lo que vimos además en el taller literario nos dábamos cuenta del enfoque tan supremamente vital que usted viene dando y enseñándonos en que se espera que haya, cuando hablamos de ritual, haya un guión. Y al revés, dice usted, y con toda la razón, no puede haber un guión. ¿Qué tal si empezamos con esa parte? Me parece muy bien. Además, de hecho, podemos empezar por la circunstancia en la que estamos. O sea, es una buena forma de empezar. Es decir, yo no sé muy bien cómo estáis, no sé cómo andáis. Yo algún contacto he tenido desde el Congreso de Medellín, tuve algún contacto con México, con alguna persona, y entonces estaba como medio enterado de cómo iba evolucionando el virus, la pandemia, el confinamiento y, por tanto, las normas que iban creciendo. Yo sé cómo es en España, cómo ha sido y lo que ha significado, ¿no? Y lo que está significando. Y sí que es un buen comienzo, porque es verdad que, en definitiva, nos ha traído unas necesidades sanitarias determinadas que han forzado a unas decisiones muy duras para para la vivencia del ritual, para la vivencia del primer ritual. Porque si habéis leído el libro, es verdad que el libro no lo escribí para hablar del rito funerario. O sea, yo lo hablé
o lo escribí para hablar de la necesidad de ir como marcando los procesos vitales con ritos, que es como los humanos hacemos las cosas. Yo qué sé, o sea, en definitiva, todos partimos un poco de ahí, ¿no? Un rito es algo que yo hago y que significa algo importante para mí y que por tanto es significativo. Un rito quiere decir algo que hace que un yo sea yo o un nosotros sea un nosotros. Por ejemplo, cuando mi hija se va a dormir y mi mujer viene al sofá y, bueno, y cuando al principio nos llevábamos tan bien, estábamos juntos en el sofá y ahora ya enfrentados. Pero estamos en el mismo sofá, vemos una película o vemos algo y ya está. Y eso es un rito de final de día, ¿vale? No lo llamamos así, pero si nos faltara, nos faltaría algo. Y si no tuviera para nosotros importancia. De manera que además el sofá es importante porque es un símbolo, en definitiva. Es un objeto que es una pertenencia, es algo importante. Entonces, si yo me voy o yo muero, ese sofá tendrá algo de mí y, por tanto, el gesto de me voy a tumbar hoy aquí a acabar el día, le faltará una parte, no sé si me explico. Y eso es como la importancia del rito. Entonces, claro, los humanos vivimos de esos muchísimos, pero muchísimos. Es como muy de continuo, porque desde pequeños los vamos viviendo. Vamos marcando nuestro terreno con pequeños ritos y, de hecho, los niños van encontrando seguridad desde ahí, ¿no? En definitiva, los niños, de hecho, podíamos partir para hablar de esto siempre de la pregunta de los niños, ¿no? Que es un poco, los hombres somos como cazadores de significados. Sería que además de ser homo racional, somos simbólicos, somos un ser que genera símbolos, que genera significados, que le dicen algo más de el mero bolígrafo que tengo delante. Este boli no es nada, lo tengo aquí, lo he cogido, evidentemente, pero si el boli tiene un contenido especial, es un símbolo. Por eso son tan importantes las pertenencias. Entonces yo recuerdo en este curso de la pandemia en Madrid, bajar a la calle una noche, una tarde. Yo creo que esto, Janet, te lo pasé también. No sé si te pasé los escritos que estaba haciendo estos días. Pero había uno que un poco empezaba desde ahí, ¿no? Yo vi un colchón tirado en el suelo y me di cuenta de lo que era. Un colchón tirado en el suelo en medio de la pandemia es algo más que un colchón tirado en el suelo. Significaba, y era lo que significaba, que mi vecina había muerto del COVID. Mi vecina de abajo, y entonces ese colchón que tenía tanta importancia para esa persona, no sé si me explico, donde ha vivido un montón de cosas, donde al final ha pasado a ser simplemente una necesidad sanitaria, como una evacuación necesaria como de peste. Pero ese colchón, para quien le da importancia, tiene un carácter especial. Y eso solamente lo pueden hacer las personas para las que tiene significado eso. O las personas que viendo ese colchón pensamos que a lo mejor era significativo para alguien. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Por tanto, en realidad es que, en definitiva, en el duelo, al menos en mi experiencia, lo importante es lo que significa para una persona lo que está viviendo. Entonces nos hemos encontrado con que de repente nos hemos quedado sin los ritos normales, los ritos de despedida normales. Y nos hemos quedado de tal manera que han llovido es una forma de hablar, ha habido como un montón de protocolos de despedida, del duelo sin despedida, que a mí me han enfadado bastante porque yo no creo que se pueda elaborar un protocolo, o al menos que o al menos lo que pienso es que si hacemos un protocolo de duelo estamos infantilizando la capacidad que tiene la gente de generar su propio protocolo de duelo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. De manera que las personas han ido haciendo lo que han podido y yo me he ido encontrando esto. Entonces, distintas cosas que han ocurrido. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que no se podía enterrar personas. Primero que muchas veces no se podían enterrar personas todavía porque los familiares, o sea, hubo un momento que se acumulaban y estuvieron en un palacio de hielo, en el Palacio de Hielo, y ahí estuvieron muchísimo, una especie de morgue, al menos en Madrid. Y ocurría algo importante, y es que entonces al final se autorizaban los entierros pero para 3 personas. O sea, 3 miembros de la familia nada más. El resto no había tanatorio, no había encuentro. Y en muchísimos casos, por necesidades
sanitarias, por miedos iniciales o lo que sea, pues hubo cremaciones que eran fuera de Madrid, a muchos kilómetros de distancia, que era como tener que recibirlo después. Bueno, todo esto son circunstancias que han hecho que la gente se haya quedado sin ritos de los que siempre tenemos. También es verdad que yo he aprendido ya en la vida que cuando uno dice siempre, está diciendo siempre para su siempre. Porque, por ejemplo, en nuestro país, decir siempre hemos tenido tanatorio es mentira. Los tanatorios son de los años 60. Sí. De cuando empezaron a haber muertes en los hospitales. No sé si me explico. Y entonces había que irse a otro lado, tener un poco las ceremonias, los ritos y tal, y luego, ¿no? Pero ahora decimos, no, es que nos han quitado lo de siempre. Pues lo de siempre no ha existido nunca. Cierto. Y de hecho, no había, pero estamos acostumbrados, claro, pero si nos han quitado algo, ¿qué nos han quitado? Pues bueno, nos han quitado, y claro, ya el lenguaje de este nos han quitado genera como una sensación extraña, ¿no? ¿Vale? Pero esta realidad ya la han vivido en otros momentos en la vida. O sea, las han vivido los nazis en los campos de concentración, las han vivido los supervivientes de aviación, de las personas que han tenido un accidente de aviación y han muerto sus seres queridos y están hechos fosfatina. Sí. O sea, lo que reciben son restos biológicos y curiosamente lloran cuando te reciben el reloj, no cuando reciben el cadáver, no cuando reciben el ataúd, que el final significa menos que lo que les trae de verdad la memoria, como por ejemplo, bueno, aquel accidente de los Alpes en lo que nosotros estuvimos también un poco apoyando, ¿no? Es decir, no son cosas nuevas, pero lo que es nuevo es que es mundial. O sea, quizás es nuevo, es mundial, y que por tanto nos ha generado a todos como una sensación de... Bueno, entonces ha llovido muchísima gente diciendo la de duelos complicados que va a haber porque no hay despedida. Como si fuera el apocalipsis, vaya. O sea, como si la gente no fuera capaz. Entonces yo os digo, ¿qué me he encontrado yo? Entonces me he encontrado con que una familia me llama por teléfono una noche, me dice una señora, vale, norte de España, San Sebastián, en Valencia por aquí, Valencia por aquí. O sea, norte de San Sebastián, Valencia aquí, Madrid aquí. Y son como 4 patas de una mesa, ¿vale? Una mujer y su hijo, y una mujer y su hija, ¿vale? Hijo único, hija única, madres solteras las dos, o a lo mejor divorciadas, no lo sé, pero habían constituido una mesa de su historia. Entonces, la mujer que vive en Valencia muere de COVID, es una mujer trabajadora en una residencia de mayores y ahí trabaja muy bien. Y en unas condiciones bastante malas, la pareja que se casa, ¿eh? Estos dos se casan, entonces tienen una vida, insisto, los 4 muy juntos. Me llama la de San Sebastián que por favor hable con la nuera porque su hijo está bastante mal por la muerte de la otra. Ya hemos hecho todo el viaje, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre? No ocurre nada. La llamo a las 12 de la noche y empezamos a hablar. Están desolados, la mujer ha muerto en Valencia, no han podido estar, es el primer momento, sería el momento tanatorio. Sí. Y nos ponemos a hablar. Y me empieza a contar. Y me dice, ay, me he quedado parado con Yadira Tinoco. Perdona. Es que, luego te digo por qué, es que conozco una Valeria Tinoco. Por eso lo digo. Vale, perdón. Quería preguntar, ¿puedo interrumpir? Pregunta, bueno, Valeria. Sí, ¿por qué no? Yadira. Yadira, a ver, esto es cierto que construimos rituales y es como una forma de seguridad, especialmente, como dice, para el crecimiento y para los niños. Sin embargo, también al mismo tiempo construimos apegos con esos rituales y es de eso lo que nos está pasando seguramente ahora, que tenemos el apego a ciertas formas de vivir, a ciertas formas de hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos vivir sin tantos apegos? Y especialmente ahora en la pandemia, aprender, porque creo que es una oportunidad también, para aprender nuevas formas de despedidas. Bueno, un apego no es malo. El apego es humano. Lo importante del apego no es que haya mucho o poco, sino si es seguro o inseguro, según decía Bowlby. Entonces, el tema de si es seguro o inseguro lo da la rigidez con la que yo me aferro
a una determinada historia, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente que ahí está la clave, ¿no? Esto es un poco lo que yo estaba intentando empezar a decir ahora. Hay personas que entonces nos vemos en este momento obligados a aprender cosas nuevas. Hay gente que puede y hay gente que no puede. Hay gente que no le sale a aprender cosas nuevas. Al menos en este país, yo me he dado cuenta, yo me reuní con mi equipo de gente, lo primero que hice fue ver qué tal estábamos. ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué tenían en los sentimientos? ¿Qué tenían en las... O sea, ¿qué es lo que les había pasado? ¿Cómo les llegaba lo que el gobierno decía? ¿Qué sentían? Es decir, un poco sobre todo lo que estaban viviendo, porque si no, luego se lo pasamos a la gente, ¿no? Entonces, todo este necesario trabajo nos convenció de una cosa importante, y es que ninguno habíamos conseguido ser el confinado ideal. Aquí había una idea y es que, claro, pues resulta que tienes que aprovechar, porque todo el mundo se decía, no, aprovecha la oportunidad que te da la vida de pararte, de hacer ejercicio, de leer los libros que nunca, y al final la gente está frustradísima porque sigue haciendo las mismas vaguerías de siempre. Es decir, yo al menos no he conseguido hacer el ejercicio, no he conseguido leer todos los libros, y al final entonces, ¿qué he hecho? Pues fracasar miserablemente en el momento en el que la vida me daba una oportunidad para ser maravilloso. Encima hay que estar agradecidos a la pandemia. Hombre, perdóname, no me jodas. No puede ser. O sea, podré decir que no me ha gustado y aprenderé o no aprenderé, pero de ahí a sentir un poco la obligación de aprender va un trecho. Es decir, es normal que la gente, como dices tú, estemos, por tanto, apegados a algo que es tan sencillo como que te den un abrazo en un tanatorio. Porque el abrazo mola. O sea, el abrazo está muy bien. El abrazo gusta. El abrazo en un tanatorio con determinadas personas... A ver, hay personas que van a un tanatorio que no las quieres ver porque van por cumplir y tal. Pero hay otras personas con las que te tiras un rato largo, lloras, ¿no? Eso es algo que nos gusta hacer. Y por tanto parece difícilmente sustituible. Bueno, pero a lo mejor sí lo es. O sustituible, pero a mal. Entonces yo contaba un poco la historia. Les llamo por teléfono y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y digo... ¿Qué habéis hecho? Pues nada, no hemos hecho nada, pero resulta que fíjate, pues no hemos podido estar. Entonces, ¿qué? Pues bueno, pues nos hemos encontrado con un montón de gente, un montón de amigos que nos han escrito mensajes. Un montón de personas que nos han llamado. ¿Vale? Y por tanto, y claro, normalmente nosotros, al menos en España, en un tanatorio, el móvil o el celular, como queréis decirlo, lo dejas aparte, no le haces caso. Porque estás en otra cosa y de hecho se lo das a otra persona y dices, mira, contesta tú que no me apetece, que estoy llorando, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero en este caso, ha sido el vehículo de transmisión del cariño de la gente. Y entonces se me ocurrió hablando con ellos, decir, bueno, entonces a lo mejor es que el tanatorio en este caso eres tú. Y tú has pasado a ser el tanatorio y tu casa es el espacio de tanatorio que has tenido. Por tanto, tú has generado tus propios ritos. ¿Vale? A lo mejor eso no es suficiente, pero para ella en ese momento fue tremendamente sanador el reconocer que algo había pasado. Es más, por la noche, ella y su marido pudieron hablar a solas, juntos y abrazados, de la madre que había muerto. Y de la vida, y del no sé qué, y eso no lo puedes hacer en un tanatorio. Sí. Además, con lo cual, sí, más cansado del acto social como tal, porque también hay en esa parte todo lo que implica el hecho social de escuchar, saludar a que no quieres escuchar, muchas de las formas como las personas hacen su saludo de condolencia, que no necesariamente es muy asertivo, ¿no? Claro, pero por eso esto no son ritos de despedida, se llaman ritos de evacuación del cadáver, aunque se llamen mal, se llaman ritos de evacuación del cadáver, son ritos funerarios. Esos ritos son importantes, pero no son la despedida. Cualquier persona que hayáis acompañado en duelos dirá que su duelo empieza después y que la despedida del duelo viene después, porque nadie dice adiós ese día. O sea, se dice adiós a un cuerpo o algo por el estilo, y acto seguido estás en casa con todos los recuerdos, con todo lo que no son recuerdos, con el vacío que hay, y empieza la travesía del duelo. Entonces, resulta que por eso decía Janet que por eso escribí el libro, porque hay otros ritos a lo largo del duelo que son casi más importantes que este rito. Ajá. Que son los del duelo. Que son los momentos en los que yo voy a ir conectando
con la persona o dando pasos de separación de la persona, como todos los ritos que suele haber en el mundo mundial. Entonces, es un rito cuando una persona coge la ropa de una persona, abre el armario, coge la ropa de la persona y se aferra a ella, y es un rito ¿de qué? De conexión. Sí que es verdad que para que fuera rito de verdad, tendría que coger un objeto simbólico, no un objeto que traiga olor, porque eso es búsqueda física, y la búsqueda física no es exactamente lo mismo que la búsqueda simbólica. No sé si me explico. Pero si yo cojo el reloj de mi abuelo y lo veo, y me acuerdo de mi abuelo, y no es que yo, como si fuera el Señor de los Anillos, pongo el reloj en el suelo y de repente aparece mi abuelo, no. No es como si yo enhebro el reloj, me lo pongo y entonces emerge no, sino simplemente me sirve, es un rito de conexión. Pero el duelo necesita ritos de despedida también. Ritos de despedida que por tanto no son continuos, eso tiene que ser uno o dos. O sea, no puede haber como continuamente de estos. Entonces, claro, bueno, es evidente que cuando yo escribo este libro, el de los ritos y el duelo, yo todavía Janet no me había inventado las metáforas con las que yo hablo luego. Entonces, yo sí que es verdad que enhebraba en un proceso de acompañamiento de las personas y al final llegaba un poco el momento creativo del rito. Momento creativo que solía ser de cierre y que es súper rico. O sea, que las personas, desde que yo las he acompañado, entonces, como habéis visto en el libro, yo lo que más sugiero, lo más que recojo, es que un rito tiene 5 elementos a tener en cuenta para crearlos, que son lógicos, o sea, que tampoco, o sea, que no es que haya que estudiar mucho para verlos, sino que hay que tener en cuenta que si tienes que hacer algo, es como yo tengo que subrayar esta acción que voy a hacer de manera que sea muy significativa. Pues ¿cuántas veces subrayas una cosa que es significativa? Pues todas las que remarquen, ¿no? O sea, tú tienes un texto y dices, esto que no se me olvide. Y puedes hacer un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 6 cuadros o encima poner un separador. Entonces, buscamos que el rito sea esto, algo que de forma importante diga, aquí pasó algo, este día dije, doy a terminar con esta parte de mi vida. Por tanto, se trata de que tenga consistencia. Y tiene muchísima consistencia cuando uno lo vive desde su propia capacidad creativa. A ver si me explico. Desde que uno piensa cómo lo va a hacer. Mucha más que si te lo dan. Entonces, claro que los ritos que tenemos, los sociales, me explico, el tanatorio es uno social, el funeral es un rito socio-religioso o religioso-social, depende, a veces no es ni religioso ni social, sino obligatorio, muchas veces de otra manera, pero quiero decir que no estamos hablando de esos ritos, sobre todo. Estamos hablando o bien de darle contenido a esos, que es algo que yo me encontré cuando fui a Medellín, en todos los funerarios que veía, yo veía la necesidad de crear ritos personalizados, y a mí eso me encantó. Ritos de despedida personalizados. A veces con un rollito un poco de negocio, tengo que decir. O sea, un poco diciendo, de hecho ya hay gente fidelizando a vivos para cuando mueran. Diciendo, vamos a ir conociéndote ya para hacerte el funeral de tus sueños. Digo, pues eso es asegurar el negocio, además son tonterías. Claro, mira, ya es un negocio seguro porque siempre va a haber muertos. Como para que encima personalices el talón, pues ¿no? Tienes el premium también, y donde te hacen ya el funeral, como ya desde hoy ya te empiezan a preguntar cuáles son tus gustos, cuáles son tus... No sé si me explico, y al final hacen una cosa muy bonita. Sí. ¿Cómo quisieras y te imaginas tu funeral? Esa es una de las preguntas. Yo pienso que ese es un tema más de efectivamente, como dice Doc, de familia, ¿no? Más que de la funeraria, a la hora que además se está vendiendo mucho tiempo antes de lo que puede llegar a ser su utilización, un producto como tal de venta. Bueno, suelen ir conforme tienes mi edad, ya empiezan. Y después tienes 50 años, ya te empiezan a llamar. No, pues un poco para ir preparando todo esto, para conocerte, para hacerlo bien. Pero bueno, quiero decir que al mismo tiempo que lo critico en el punto mercado, lo saludo en el punto de que
tiene muy buena sensación el personalizar. Entonces, claro, al final, si la persona, ella misma, elige el sitio donde quiere decir lo que sea, elige el momento, elige los testigos, elige las palabras y elige el gesto, acaba de generar un ritual. Sí. Acaba de generar un rito y solamente le queda llevarlo a cabo. Que nosotros en el acompañamiento nos viene muy bien todo el proceso, ¿vale? Porque hay mucho. Considero que el rito puede ser influencia por el Es que están chateando, entonces funciona y se puede, es una manera de participar, pero ahora lo miraré cuando pueda. No, entonces, bueno, ya está, no quiero tampoco liarme más porque estaba un poco hablando de varias cosas, en realidad, en definitiva. ¿Qué hicieron estas personas? Pues estas personas se encontraron con un lugar, no tuvieron más remedio que fuera a su casa, ¿verdad? No eligieron el tiempo, tuvo que ser ese momento, pero sí que fueron capaces de extraer lo que podía servir. Y en ese momento, el teléfono móvil se constituye en un símbolo. No solamente en un objeto, sino en un objeto que les trae algo especial en ese sentido. Por tanto, de alguna manera, en ese sentido, ellos tuvieron, en esta pandemia. Por contra, han surgido muchos o varios publicaciones de personas que decían, pues es un poco como animando a, pues si tú te vienes bien, pues despídete, pon una foto, pon una vela. Y yo he hablado con un montón de personas que no les apetece nada, ni poner una foto, ni ver una vela, ni nada por el estilo, porque no, porque es como si quisiéramos hacer el duelo en cinco lecciones. Claro que para hoy eso es muy habitual. La gente con hacer un cursillo, entonces pues parece que hacer el duelo es hacer un cursillo. O de cómo despedirse en 5... ¿Cómo despedirse en un duelo COVID? Claro, tú imagínate, lo puedes poner, ¿no? Curso, ¿cómo despedirse de un duelo COVID en 5 lecciones? Pues os aseguro que hay webinars que lo hacen. Sí, es un tema realmente que sí hay mucho de eso y es que realmente también hay muchísimas personas que no saben que pueden ser acompañados, que no saben que pueden ser debidamente orientados. Por pues también tanta creencia que existe, ¿no? Nosotros en este lado del mundo, por ejemplo, el detalle de decir voy al psicólogo si fuese en quien se busque esta ayuda, pero la respuesta es no, porque no estás loco. Y pues hay una cantidad de contradicciones respecto a esto. Por eso la verdad es que este tipo de eventos resulta tan importante en la medida que también los compartimos con la comunidad doliente, en una forma de enseñar pues que sí, que efectivamente hay formas y hay maneras, ¿no? Y sin olvidar que finalmente aprendemos más del doliente que de los libros. Claro, efectivamente. Mira, hay una pregunta por ahí de José Alfredo, por ahí dos cosas en el chat. Igual no soy yo el que tiene que estar atento a todo, ¿no? Porque si no... Sí, Doc. No, es que no queríamos tampoco interrumpir, pero bueno, le presento además a René. René es del Ecuador. Dice, considero que el rito puede ser influenciado por el ofertante del servicio funerario y esto cambia el verdadero sentido del familiar. Sí, claro. Yo también lo considero así. Si yo en realidad lo que quería decir es que, de hecho, me parecía buena idea, o sea, en ese sentido, pero es verdad que hay que hacerlo. Ofertante ya viene a decir algo, ¿no? Viene a decir que tengo algo que ofrecerte, que decirte, qué tal. Que es verdad que en el momento del duelo a las personas les cuesta mucho pensar en algo, como lo sabéis, ¿no? Sí. Y por eso viene muy bien tener un articulado. En realidad sí que viene muy bien tener algo en lo que te dejes llevar. ¿Sabes? Algo en lo que realmente, porque en ese momento hay mucha gente que se deja simplemente llevar, porque, bueno, pues porque no tiene mucho más, ¿no? Sí, pero se vale entonces la oportunidad, de acuerdo a lo que le escucho, Doc, la oportunidad de ver que si las personas están en esa capacidad creativa. Hay personas que están en esa capacidad creativa y hay personas que no lo están. Lo que pasa es que en esta situación, y por eso en esta situación nos encontramos, así como me encuentro con estas personas a partir de las cuales yo digo, pues entonces parece que un giro interesante es que el tanatorio ahora mismo eres tú mismo.
porque no hay otro tanatorio, y tú eres la casa de ti mismo, porque no hay otro sitio donde estés recibiendo a la gente, o el tanatorio es tu móvil, o el tanatorio es tu casa, ¿no? En definitiva, pero tú eres el autor de tu propia despedida. Así como te digo de estas personas, te puedo decir de otras personas con las que he hablado este tiempo que no eran capaces de nada. Sí. La otra pregunta que le hace el doctor Jesús Elizarraz es, ¿el contexto determina el rito? Bueno, yo creo que esa es una pregunta para ampliarla un poco. Es decir, no sé, no estoy muy seguro si lo que estamos hablando es de si determinar, no determina, pero a veces lo condiciona gravemente. No sé muy bien a qué. Ahora mismo si el contexto es un espacio, o si el contexto es la pandemia, o si el contexto es este momento de confinamiento, que no es exactamente lo mismo. Entonces, determinar no lo sé, pero condicionar seriamente sí. Sí. Un duelo sin fallecido, pues sí, ¿no? Sí, correcto. Y dice Renata que si se puede hacer una diferencia entre rito y cultura. Es que no tiene nada que ver. A ver si me explico. No es que no tenga nada que ver, que son dos palabras que no hablan de lo mismo. O sea, la cultura sería más, o sea, sería el conjunto cultura contiene al subconjunto rito. Si acaso, es decir, Sí. La cultura es mucho más y en la cultura hay ritos. Bueno, como acaba de decir Lili, una mujer por aquí acaba de decir exactamente esto mismo, ¿no? Es decir, la cultura es un acervo de muchísimas más cosas, es un conglomerado de muchas más cuestiones que incluye, entre otras, ritos. Sí. Jesús dice que se refiere al contexto del doliente y su pérdida, cuando hablaba del escenario como tal. A ver, pero no es que lo determine, pero evidentemente lo va a hacer propio. O sea, el contexto de pérdida de la persona lo va a hacer personalizarlo, en definitiva. Por ejemplo, en el accidente que yo decía de antes, pues el rito suyo, que era un rito de conexión, consistía en ir a la montaña, no sé si me explico, donde el avión se había estrellado. De hecho, la página web de la Asociación de Afectados por el Avión tenía una webcam 24 horas puesta en la montaña, como una forma de estar presentes y al mismo tiempo no presentes en donde había ocurrido aquello. Era como su forma de conectar. Pensad que es que esos fallecidos se volatilizaron. Entonces, sí que al final el rito necesita acomodarse a la realidad de la persona. Sí. Y esto reza también cuando tú le dices a las personas que estás acompañando y llega este momento, ¿no? Y le preguntas, ¿qué testigo crees que va a ser adecuado, ¿no? Y también la elección del testigo es una cosa importante. La gran mayoría de las veces la gente no elige a lo mejor a su pareja, a su cónyuge, como el testigo más idóneo para algo así. Pero vas eligiendo en función de lo que crees y quieres hacer. El testigo sirve como para avalar que aquello ocurrió y, por otro lado, para permitirte hablar de ello al volver. Porque después del rito de despedida hay como una especie de microduelo. Entonces tienes que permitir un poco ese espacio. O para celebrarlo y tomar una cerveza después. Es decir, como para dar un giro con alguien que es un humano, que está contigo, que lo ha vivido y que lo ha vivido con respeto. Yo he acompañado muchas personas que han llegado un poco en este nivel de voy a hacer un rito de despedida después y que refieren, o sea, si yo escribiera un libro con lo que me han dicho, sería otro libro. Sería un libro expresando una riqueza muy grande de gente que ha hecho cosas muy distintas. Además, en horizontes suyos, ¿no? Por ejemplo, yo hay una diferencia. Fíjate, hay una diferencia además en el mismo tipo de gesto. Hay personas que cogen, escriben unas cartas dirigidas a su madre y las queman. Y las queman, y hay otras personas, entonces voy a diferenciar dos aquí, ¿vale?
Sí. Una mujer que lee la carta de su madre que ha muerto con 99 años, para ella era la madre de su vida, porque evidentemente es su única madre, el padre les abandonó, emigraron juntas, han estado siempre juntas y la madre se estaba diciendo que se moría, llevaba 15 años, diciendo me muero, hazte la idea, me muero, hazte la idea. Y esta mujer pues no se hizo la idea y le costó bastante tiempo hacerse la idea. Pero al final hizo una especie de... Entonces hizo un rito de despedida, quemó esas palabras que quería, porque claro, ¿qué iba a hacer con ellas? No me las va a dar a mí, no las va a poner en un armario, ¿no? Es decir, no quiere que las lea cualquiera, por eso las queman. Entonces, su sentido de quemarlas será simplemente, yo ya lo he hecho, ya he hecho uso de estas palabras, entonces simplemente que desaparezcan. ¿Vale? Bien, a ese lado dice, bueno, está Isabel, que ella es religiosa, y que entonces quema las palabras, pero mientras dice, suba mi oración como incienso a tu presencia. El mismo gesto tiene dos, no sé si me estoy explicando, Sí. tiene dos contenidos completamente diferentes desde el significado que cada uno le atribuye. Por eso el acompañamiento es tan maravilloso, o sea, porque no te permite sumar procesos iguales, sino ir entrando, identificando y ir comprendiendo a la persona en sí, a cada una. De hecho, mi hermano haría... Por eso las familias no se ponen de acuerdo. Sí. Porque cada uno haría una cosa distinta. Y mientras uno diría, pues mamá, la vamos a enterrar con flores, a lo mejor otro escupiría en la tumba. Y son los dos hermanos de la misma madre. Pero son experiencias vitales completamente distintas. Bueno, no sé si me explico con algo de esto. Sí, perfectamente. En realidad es lanzar un poco ideas, ¿no? Dice René que, les comento que hemos atendido casos de fallecidos por COVID que están postergando sus ritos. Las familias postergando sus ritos. Claro, esa es otra. Pero han hecho unos ritos previos. Algo han hecho. Aunque el rito sea simplemente echarse a llorar, a mirar una foto. O sea, algo. No, o sea, no podemos aplazar porque si no, o sea, tendríamos aplazado siempre todo. Y no es posible porque la vida nos va devolviendo que ya han muerto. No sé si me explico. Puede ser que sea un trasiego como de entrar y salir en el agua que dicen, pues Trebechut, ¿no? Cuando hablan ellos del movimiento oscilatorio de entra en el duelo, sale del duelo, entra en el duelo y sale del duelo, ¿no? Pero en definitiva sí, yo creo que eso que dices tiene mucho sentido, claro. Bueno, tantos fallecidos en ese momento atendidos por COVID o con causa pues COVID. Y justamente viene el Día del Padre. Todas esas celebraciones de primer año que son tan complejas de manejar, pero que en sí se vuelven efectivamente la opción de un rito a nivel familia, a nivel de donde la persona pues era bien importante. ¿Cómo entonces orientar a las personas para que más allá de pronto de ese funeral no presente, que es tal vez lo que ha dificultado un poco como este nivel de aceptación y estas quejas recurrentes de es que no me dejaron verle, no me dejaron ni siquiera llegar al crematorio, no estoy seguro si era mi ser querido, y de ahora Día de Padre, donde ese padre salió de su casa y no regresó, ¿qué hacemos ahí, Doc? Lo que pasa es que si la persona, o sea, primero yo, aunque ponga orientador educativo, no oriento nada a nadie. O sea, quiero decir, que orientar, yo no oriento nada, no, yo no oriento, porque realmente creo que es un proceso de búsqueda conjunta en ese sentido, ¿vale? Sí, pero correcto. Lo que sí que haré será como buscar significado de lo que está pasando. Y entonces, ¿qué está pasando si tú me dices que viene el Día del Padre? Si tú me dices que viene el Día del Padre, me estás diciendo algo importante. Y es, digo, fíjate lo que ha pasado y es que además, ¿no? Además, venía el Día del Padre. Bueno, pues me estás diciendo algo, ¿no? Me estás diciendo que estás reconociendo la muerte de la persona que tenías. Porque si no, no me estarías diciendo, fíjese, viene el Día del Padre. No sé si me estoy explicando. Simplemente sería una cosa más normal. Pasa con la Navidad, ¿no? El último libro que yo he escrito, el que se llama Se me ha roto la vida, el último capítulo lo titulé Se me ha roto la Navidad.
porque significa, la Navidad la Navidad es un conjunto de ritos, o se vive como un conjunto de ritos muy diferentes, que además generan un dolor muy intenso porque falta algo muy importante. Es como, mucha gente lo vive como si quisiera horadar el calendario y quitarle como quitarle una parte al calendario. Hay gente que lo dice, si me quedara dormido hoy, entonces a lo mejor pasa igual con estas fechas, ¿no? Entonces, el rito, hay gente que el rito va a ser meterse en la cama, pero entiéndeme, ya ha hecho algo. Ha hecho algo en respuesta. Igual no es lo idóneo, pero acaba de señalar el día. Curiosamente, no queriendo subrayar el día, lo ha subrayado más. Porque al decir, hoy me meto en cama o voy a vivir como si fuera un día normal, ¿qué estás diciendo? Que no es un día normal. Exactamente, igual ha tomado una acción como del cómo voy a hacer ese homenaje, si se le puede decir así. Sí, desde esa pero puedo no hacer un homenaje. Y puedo simplemente vivirlo como que estoy súper dolido. Y eso es un momento importante, como de toma de conciencia en el duelo, como para que yo lo valore muchísimo. Al fin y al cabo, yo creo que nosotros sí que tenemos un poco que tener en la cabeza como un poco el mapa del duelo. Como para poder intentar entender, ¿no? Sí, ese mapa que yo cuento un poco con la travesía, con la navegación, con la casa que se cae. Bueno, esto te lo digo a ti, pero no sé si los demás lo habéis visto, ¿no? Bueno, resulta que me encuentro con algo, ¿no? Y es que mientras yo hablo, me hablan. Y entonces, pero nadie habla en alto. Entonces todo el mundo escribe. Sí, pero vamos con esta parte que me pareció súper interesante. Bueno, algunos lo que hacen es también que nos corroboran lo que usted está diciendo. Pero dice aquí, Martín, dice, el significado al rito o ritual se lo debe dar quien vive el duelo o quien dirige el ritual. Dice, por ejemplo, en un grupo de apoyo. Yo creo que se lo tiene que dar uno mismo. Yo creo que se lo tiene que dar uno mismo. Porque cuando tú terminas el grupo, la persona sigue con ella. Sí. Y porque antes de que tú estuvieras, la persona se tenía a sí misma. Somos personas que estamos de paso en la vida de la gente. Y lo que no debemos probablemente pensar es que esa persona, o sea, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Esta persona ya vivía antes de que yo, o sea, ya vivía, ya supo vivir. Y ya supo estudiar, comer, hacer comida. Hay gente que sabe hacer comida, yo no. O sea, que incluso la gente que tengo delante sabe hacer más cosas de las que yo hacía. Entonces no tengo de repente un inválido. Tengo una persona, entiéndeme, y esta es un poco la expresión que yo suelo utilizar, al que el tsunami le ha arrancado de cuajo la vida. La casa donde estaba seguro y que ahora se siente desnudo. Y que, por tanto, pues como en la película de lo imposible, pues ha llegado a las aguas, lo han anegado todo, lo han llenado de barro, la persona tiene ya la ropa hecha jirones y como Naomi Watts está encima de un árbol, en la copa de un árbol, malherida, maltrecha, herida, etc. Pero esa persona se toca y no se reconoce. Y se piensa, se mira al espejo y dice, ¿este quién es? Este no es nadie. Entonces, el proceso, lo que hablamos un poco, ¿no?, de la vida del duelo en realidad es esto, ¿no? Entonces, claro, los rituales iniciales ayudan a tomar conciencia de que el tsunami ha sido verdad. Y esos valen tanto los iniciales del tanatorio y demás, como los otros pequeños en los que uno se va encontrando cotidianamente. Porque como la vida está llena de ritos, poner la mesa para comer es un rito, ¿sí o no? Sí. Y en ese momento hay una toma de conciencia porque me llevo 6 tenedores y son 5. Entonces, todos los gestos son significativos. El acompañante yo creo que tiene que tener el ojito para verlo. Simplemente. Y ponerlo encima de la mesa porque eso está hablando de una toma de conciencia. Tú sabes que yo hablo un poco en este sentido, ¿no? Cuando el tsunami llega, tú de repente tienes agua delante y un poco de tierra. Entonces,
tienes como pequeñas decisiones en el duelo. Digo, me quedo a dormir en la casa, me quedo a vivir en las ruinas, que esto ya no es una casa, esto son ruinas. No, no, es mi casa, la de siempre. Yo hago lo que siempre he hecho. Entonces uno hace lo que siempre ha hecho y no le funciona. Porque ya no es igual. Entonces la casa se ha roto, o sea, se ha derribado. Ya de repente ves el cielo raso delante de ti. Claro que durante tu vida se han ido cayendo otras cosas, pero no te han roto los cimientos de tu historia. Por eso yo digo, se me ha roto la vida. Entonces, claro, las personas toman decisiones, tomamos, y entonces echamos a andar. Y caminamos por caminar. Entonces, claro, vemos delante un agua y más allá hay tierra, pero está muy lejos. Entonces hay gente que va a un psicólogo para que le pasen helicóptero al otro lado. Dice, por favor, mire usted, ayúdeme en el duelo. Entonces, pues esperan que tú les ayudes en el duelo. Que eso es que les montes en tu helicóptero y les pases al otro lado. Hombre, si eso fuera posible, habría que pagarlo muy bien. Pero es que eso no existe. Es más, claro, el proceso de duelo, que en definitiva es como todo un laboratorio humano que uno se tiene que hacer para remendar un montón de cosas, porque claro, tú tenías una vida que funcionaba de una manera, pero también estaba como sus chapuzas y tenías tus nudos, y tus nudos se habían ido acumulando en una cuerda que es tu vida. Bueno, tú sabes, Janet, que no tengo tiempo de contarlo todo, así que dales vídeos y que vean alguno de estos, que los que cuento esto. No, lo digo en serio porque no puedo contar todo eso, ¿no? Sí, 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 hemos compartido ya en los grupos muchos de los videos y sabemos que sí los han visto, sobre todo porque pues digamos que nos encontramos, yo creo que si algo nos ha traído esta pandemia es el tema de ver más allá de lo que habíamos aprendido. Yo creo que ninguno de ¿Qué ha nosotros pasado? había tenido... ¿Hola? Sí, creo que ninguno de nosotros había tenido que vivir una situación tan fuerte con tantos fallecidos, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando eran los fallecidos por VIH, cuando empezó a darse cuenta de esta situación, como el miedo inicial de cómo es que se debía hacer, tanto a nivel de la familia, el repudio social, la etiqueta, en el tanatorio no saber qué hacer con estos cadáveres, si se preparan o no, qué se hacía, y como poco a poco ya le fuimos agarrando confianza porque nos fueron enseñando, se fueron dando cuenta que, por ejemplo, que el virus moría en el mismo momento que también moría la persona, entonces pues ya eso ya nos dio un poco más de confianza a nivel de funerales y etcétera. Pero en esos momentos tal vez no teníamos como tanto acceso al tema de cómo hacer este debido guía o acompañamiento, cómo de cierta manera ayudarle a las personas a entender que esto se llama un proceso y que se llama duelo y que pues todos lo vivimos y que depende de tantas circunstancias lo van a vivir o no. Entonces ahora con la pandemia, pues para el caso mío sí recuerdo mucho esta situación, pero porque yo trabajaba en tanatorio, pero en la generalidad no habíamos tenido que vivir este tipo de situación que hoy nos pone de frente en el qué tanto realmente es lo que tú crees que sabes hacer, porque te das cuenta que en última instancia no sabes nada. Y sin embargo algo sí que sabes, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer un comentario? Buenas tardes para Valentín, Janet, Hola, Toñita, Antonio. bienvenida. Gracias, está muy interesante todo, pero quería regresar un poquito al tema de la muerte personal. Estaba leyendo un estudio que se hizo en Israel y decía que el ser humano es consciente de la muerte, pero no de la muerte propia. Y se me hicieron un estudio, entonces yo hice la dinámica, puse en una foto personal los datos así como si ya estuviera muerta, y realmente yo por experiencia digo, no creemos en la muerte, creemos que le va a suceder a otros menos a nosotros mismos. Entonces eso me llama mucho la atención porque sí, hablamos mucho de aceptar la muerte y trabajo en la funeraria igual, y en lo personal digo, no, sí es complicado. Podrá haber muchos temas, pero el mismo cerebro por biología no lo acepta.
por la misma parte de la neurociencia, la misma parte de las neuronas, no lo digiere. Quizás desde la conciencia sí, pero desde lo que es interno, no, y lo digo si es cierto, lo testifico. Era un comentario que quería hacer hace rato. Lo que pasa es que dice Yalom, hablando un poco del duelo en el tema existencial, que que en cada duelo lo que se representa precisamente es mi propio duelo. Y por eso nos estremece tantísimo, muchísimas veces acompañar al duelo. Entonces, verdaderamente eso nos pone en relación a que las personas que estamos acompañando duelo, de alguna manera sí que nos hemos puesto delante de esa realidad. Pero te llevas razón en un sentido, desde mi punto de vista, porque yo he tenido el COVID en este tiempo, y aquí el COVID, como no se cura, porque el COVID no se cura, el COVID es una cuestión como de lotería. O sea, cuando tú sientes, o yo sentí, primero tú sientes que no te pasa nada, pero de repente te pasa. Y de repente no sabes, y como aquí al menos el tema era que te miraban telefónicamente cada 3 días, si tú me dices al teléfono que dentro de 3 días te llamo, te comunico que acabas de pasar de diagnóstico a sospechoso de COVID, tú haces una multiplicación en tu cabeza de 24 horas por 3 días, que son 96, ¿no? Digo, no te pongo todo, 72, perdón, 72, ¿verdad? Y luego haces una multiplicación por minutos y luego por segundos. Y esos son los días, segundos, minutos de angustia que te quedan hasta que te digan si tienes más o tienes menos COVID, ¿no? Entonces, en ese caso, Antonia o Tony, como te quieras que te diga, en ese caso, pues se me representó claramente, claro. Sí, y creo que es muy complicado porque sí he leído varios libros, he estado en varias conferencias, y todo lo que está diciendo es súper padrísimo, pero a la hora de enfrentarse con la muerte propia no es digerible, no. Yo como que he estado en duelos anticipados con mi familia, de papá, mamá, imaginándome su fallecimiento, cuando acompaño, bueno, anteriormente estaba en la funeraria y daba estos ritos de despedidas en algunas ocasiones, y miraba el féretro y me visualizaba a mí misma y no era, o sea, no es sí. Pasable. O sea, a nivel cerebral, por neurociencia, no lo digiere. Entonces, sentirlo en la piel, decía un psicólogo precisamente de aquí de México, que cuando tiene rostro, por ejemplo, esto del COVID, tiene rostro, tiene familia, ahí es cuando llega el impacto emocional. Ahí es cuando sí tomamos las cosas en serio. De otra manera, es solamente puras falacias, puras creencias, puras cosas inexistentes. Bueno, claro, yo pasé de confinado a enfermo. Una diferencia importante. Fuerte, Doc, no sabía sí, eso. Sí. Hasta la emoción se palpita aquí. Sí. Bueno, luego ya pasé a ser sano y ahora soy inmune. Ajá. Ese es el punto. Me quedé un poco así, sorprendida no sabía, además no preguntamos, además, ¿no? Como que al comienzo decíamos, de hecho se menciona en una investigación que hizo un mexicano igual, el doctor Gómez, donde decía que hablaba de las etapas que se han vivido, y una de esas etapas decía como rebeldía desde el punto de vista de que yo estoy bien, mi gente está bien, mi familia está bien, eso que me están diciendo no es cierto. Hasta que vienes y te enfrentas con que tu vecino, el de abajo, el de arriba, el conocido de farándula, tiene el virus. Y peor, pues, en cuántos casos que sabemos que fallecieron, como lo del colchón, que es la forma como además nos enteramos. Entonces ahí dicen, oh, sí, es cierto lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que lo que estamos viviendo, digo, hablando como nos interesa a nosotros el duelo, ¿verdad? No es duelo. Todavía no hay duelo. Estamos en shock. O estamos en el golpetazo que nos estamos pegando. Estamos en la toma de conciencia de que no podemos tener a lo mejor unos ritos que nos gustaría. Estamos tomando, pero no estamos en el momento de duelo, efectivamente. Estamos, como dicen aquí, en estrés fuerte. ¿Vale?
Me preguntan aquí cosas. Sí, le pregunta, me encanta aquí la pregunta de Lili que dice, ¿cuáles fueron los ritos que le ayudaron a usted a vivir de menor manera la enfermedad? Lili, vale, lo digo porque, claro, que tengo una pregunta en el anonimato y no le vea. Lili, ¿dónde no tengo estás? a quién dirigirme. No, está aquí, ¿no? Parece. Sí. Por ahí parece que está. Pues es un... Mira, para mí lo que sí es cierto es que generó una sensación de tener que conectar conmigo. Entonces a mí me ayudó mucho... O sea, yo a la noche iba tomando conciencia de lo que estaba viviendo. Y algo que he hecho y que me ha ayudado mucho, y que también, como sabéis, ha ayudado mucho en todo este tema de los rituales, fue escribir. Pero no escribir diario, sino escribir como la consecuencia de lo que estaba sintiendo y viviendo traspasado, ¿no? Es decir, como dándole un poco sentido a lo que estaba viviendo. Entonces escribí sobre el colchón, escribí sobre los ritos, pero escribí desde pues claro, yo estaba escribiendo desde mi propio enfado. O sea, yo estaba escribiendo en mi propio enfado, en mi propia tristeza, porque yo una cosa que escribía estos días, precisamente a la luz de esto, Lili, a ver dónde estás, bueno, por ahí andarás, es el duelo por uno mismo. Es que este tiempo yo hacía duelo por mí mismo, igual que mi hija hacía duelo por sí misma. Y otros hacían duelo por sí mismos, porque el sí mismo de antes ya no estaba. Y mi hija necesitaba ir al colegio para poder vivir bien. Y no teniendo colegio, pues es una niña que le cuesta bastante más estar en casa y vivir de una manera. Entonces, escribir a mí me ha ayudado mucho a tomar conciencia de lo que estaba viviendo. Y por tanto, entrar un poco en las emociones en las que yo me encontraba. Y luego hay pequeños ritos familiares que me ayudaban. Claro, cuando tú tienes el virus aquí en España al menos, y si es posible, te aíslan, y si no es posible, también. Entonces, como tú llamas por teléfono y es cuando lo tienes, a mí me aislaron en mi casa. Mi casa es muy pequeña, tiene 50 metros cuadrados, y la tenemos llena de cosas temporales. Entonces, mi hija trazó como una línea imaginaria, que imaginaria de nada. Cogí una cinta de la mercería roja y marcó mi territorio de mi casa. Ella me decía, entonces cada día sí que había pequeñas cosas que me ayudaban y que eran importantes en ese sentido, que eran ritos que me permitían hacer sentir que todavía pertenecía a esa familia, aunque me hubieran aislado. Porque ya se fueron a la habitación, a mí me metieron en el salón, en un colchón, en el suelo, y marcado por un territorio. Mi hija, de hecho, había interiorizado que yo estaba detrás como de una especie de, ¿cómo decía ella?, de una mampara. Entonces, cuando yo salí de mi enfermedad con la noticia de me han dado la inmunidad, y fue cuando nos volvimos a encontrar, para mi hija era raro porque era como que tenía que pasar una mampara que se había inventado. Ella misma se había inventado una serie de cosas en ese sentido. A mí me servía mucho el café descafeinado que me servían todas las mañanas con un poquito de leche condensada. Para empezar, eso para mí era un signo de que estaba en esa familia acompañado y querido. No sé si me explico. Las pequeñeces estas que son ritos cotidianos de conexión con mi familia. Y por otro lado, la conexión conmigo. Entonces, esa conexión conmigo, que era, por un lado, pensar, en algún sentido rezar y luego escribir, que es lo que más he hecho más que otras veces. O sea, el que sabe que yo me dedico a hablar con personas, yo me dedico al acompañamiento. O sea, yo también doy clase, doy conferencias y tal, pero yo no me pongo a escribir artículos como un descosido. O sea, esto ha sido ahora que me ha ayudado en ese sentido, ¿no? Bueno, ya está. Pues esto es un poco lo que yo tengo que decirte, Lili. Gracias por tu maravillosa pregunta. Sí. Me hace ver también con este relato, sí, de la cantidad de ritos que tenemos a nivel familia, que de pronto en el quehacer diario pareciese que se ocultan, pero no. Y efectivamente, como dice, cuando no los tenemos, ahí es donde más decimos, hombre, sí, me hace falta. Es que la dureza del duelo, del rito en el duelo, está porque hay un montón de esos. Sí.
Entonces, si yo me levanto y voy a la cocina y te digo buenos días y ya no hay buenos días, es el primer rito que se ha caído. Y a partir de ahí todos. Y son pequeñeces en las que tú no te fijas. Pero como decía Erickson, que es un poco lo que decíamos, como decía Erickson, esto se va gestando desde uno que es pequeño, generando un espacio de seguridad. El rito te hace sentir que eres parte de algo y de alguien. En definitiva. Sí. Por eso probablemente si entramos en profundidad en este tema, podríamos decir, oye, pues a lo mejor algo que me haga sentir parte de aquella persona, pues entonces, ¿qué tengo? Pues mira, una cosa que han hecho aquí las personas, gracias a las televisiones, es hacer ese panel de experiencias en la televisión en el que han ido poniendo vidas de personas. Algunos de nosotros, yo creo que creo que puedo decir legítimamente que fui de los primeros que lo empezó a decir. Porque muy desde el principio yo lo dije, necesitamos nombres y no números. Lo ha dicho mucha más gente en el mundo, lo ha dicho más gente, pero aquí yo lo escribí al empezar, dije, estamos todo el rato pendientes de una curva. Sí. Digo, parece pornografía, en vez de, digo, no sé, curvas. Sí. No es otra cosa que matemáticas, curvas que bajen, que suban, que no sé qué. Entonces empezaron, y ahí las televisiones empezaron a poner paneles virtuales donde la gente exponía la vida de personas que habían ido falleciendo. Y eso servía, eso sirve. Son como memoriales. Online existían, fíjate, cuando yo fui a Medellín, fuimos a hablar del duelo virtual y el duelo digital para cuestionarlo, como para decir, ¿no? Porque en el fondo... ¿Esta tarde estamos o no estamos? Sí. O sea, primero que es de día, allí, aquí es por la tarde, pero ¿estamos o no estamos juntos? Sí, de hecho, yo sí, esa es una pregunta que quería hacerle con si estamos, y justamente con la plática en Medellín, donde se inicia donde no lo veíamos, donde como que, ¿quién habla? Y efectivamente, hasta dónde entonces ese tema que sí está impuesto de conexión virtual es impuesto y para quedarse. Pero sí realmente hasta qué punto nos ayuda el ver a nuestros seres queridos, efectivamente este tipo de rituales que hemos tenido que vivir. En el caso mío particular, llevo 3 cumpleaños, 4, de mis nietos, y donde pues como que en el segundo, recuerdo, me sentí muy feo. Yo decía, no me gusta, me decía a mí misma, no, esto no me gusta, definitivamente no. Porque también va la parte del otro lado donde sus costumbres son diferentes de pronto, la personalidad de los chicos es distinta y pues digamos que sus intereses también han cambiado y demás. Entonces, ahora con llevado toda esta situación donde podemos decir, o me decía a mí misma en ese momento, una vez pase esto, rauda y veloz a su casa. Pero pues por lo menos sé que sí, efectivamente nos vamos a encontrar. Pero ¿qué pasa cuando rauda y veloz a la casa de mi madre, pero mi madre murió? Rauda y veloz a la casa de mi compañero de trabajo, pero mi compañero murió. ¿Realmente hasta dónde entonces la pantalla me resulta útil? Una buena pregunta. Como dices tú, ha venido para quedarse, pero es verdad que tiene una serie de ventajas y muchas desventajas, porque al final se genera una sensación de inmortalidad virtual bastante incómoda. Porque según esto podemos tener a la gente para siempre con nosotros, con tal de que les tengamos de alguna manera. Pero tú imagínate que esto entonces de repente no estoy yo y que es una grabación, como te acuerdas que dije en Medellín o la que lo viera. Entonces, imaginaros vosotros, pensáis que estáis hablando conmigo, pero es que no es verdad. Esto es una grabación. Yo he muerto de verdad en la pandemia, pero os estoy hablando esto y os he dejado este legado. Entonces, ¿estoy o no estoy con vosotros? Hay una parte, Doc, ahí que, ahorita que lo menciona, que dice que el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Entonces podrían caer las dos piezas. Podría decir siesta desde la imaginación. Ya, pero imagínate que además pero imagínate que tú hasta ahora, tú sabes que esto es una conexión con España, ¿vale? Pero de repente te desvelo que no.
Y que en realidad yo he muerto. Se Y van que a deja esta incrementar, grabación. Doc, se van a incrementar los casos en los psiquiatras entonces. No, lo que pasa es que tenemos que probablemente, y eso es lo que es realmente, en el tema que decíamos antes de los vínculos y demás, eso es lo que realmente es adaptativo y es flexibilizar muchísimo los esquemas mentales en ese sentido. Pero también darnos cuenta de que probablemente esa flexibilización no puede ser, no puede ser la difusión pura y dura, como si no hubiera nada que tuviera sentido. Por eso seguimos hablando de un mapa de duelo, pese a hablar de la variabilidad con la que podemos... siempre solimos hablar un poco de las tareas del duelo. Todavía hablamos de las tareas del duelo. Yo hablo, ya digo, de meternos en el agua, de la tormenta que nos viene, de seguir navegando, de llegar a otra orilla. Es otra forma de hablar de lo mismo. Pero flexibilizando, porque acompañar es flexibilizar mi esquema mental para encontrarme con cosas que las personas dicen que no son las mías, en definitiva, pues aún así sí que es verdad que hay un algo, ¿no? Entonces, el duelo va a valer todo lo que se haga online para, pues probablemente todo no valga, todo no sea igual. Todo lo que conduzca a una sensación ficticia de que la persona está conmigo, pues será propio de la primera tarea del duelo. Hace unos meses, que no sé si fue en China o no recuerdo en dónde, que habían hecho una realidad virtual donde una mamá sí. le diseñaron a su hija y ella pudo despedirse desde esa realidad virtual. No sé qué tan beneficioso sea para el cerebro, para el mismo organismo, pero al parecer fue muy buena estrategia para Si despedirse de ella. si es una despedida, no es lo mismo que si es una conexión. O sea, si es una despedida, pues bueno, pues vale, pues es una despedida, pues ala, pues una y sola, solamente una. El problema es que eso genera una adicción tremenda. Es como cuando la gente va a un vidente que le va a conectar con su ser querido. Y yo les creo que es pregunto, eso. ¿cuántas veces quieres ir al vidente? No, y ¿No? hay Porque veces que en el caso últimamente hemos visto, y creo que compartimos esta situación con Antonia, el hecho de que las personas incluso llegan y nos preguntan a nosotros mismos si conocemos un vidente que pueda permitirle ver a su ser querido, saber cómo está y demás. Y realmente es bien complejo porque yo no sé si es un tema de creencias en ciertas zonas más que en otras. Y María, te voy a pedir que mantengas en silencio tu micrófono. Cuando quieras hablar, nos avisas, por favor. A la hora de hablar se puede levantar la manito y en la parte de abajo ahí dice reacciones también y nos daríamos cuenta. Gracias. Bueno, entonces decíamos que sí, muchas veces nos preguntan acerca de este tema de los videntes. Y ese caso donde decía Antonia, que lo hicieron desde la realidad virtual, como mostrándonos como si fuese una herramienta más pues para despedirnos, ¿no? O cerrar un ciclo. Pero pues es una lo que pasa es que no, o sea, no hay duelo si no hay final de algo. O sea, entonces, realmente la alternativa que se está gestando en nuestra sociedad es la negación del duelo. Porque de lo que se trata es de que no haya dolor, que no haya sufrimiento, que no haya, por tanto, que no haya proceso. Y entonces, pues, bueno, de repente en todo el mundo nos hemos visto obligados a estar hablando de muerte. En todos los países del mundo. Está ocurriendo algo con esto. Y lo que está ocurriendo es que mientras al principio hablábamos de curvas, luego hablábamos de muertes, y ahora ya nadie quiere oír hablar de muerte. Ya nadie, en este país al menos, ya no se quiere hablar de esto. Ya se habla de salir, de superar, de tal. Es decir, si os dais cuenta, el recorrido. Aquí hizo el gobierno un luto, el mayor de la historia de nuestra democracia, de 10 días. Y no se hizo nada. O sea, no se habló de muerte, ni de muertos, ni de duelos, ni de nada. Se hizo 1 minuto de silencio al principio y 1 al final. No hubo más. Hubo más en la iglesia que el obispo de aquí, el de Madrid, hizo un funeral. El de Valencia hizo un funeral. Digo, como de muchas víctimas y personas. Pero
pero no. Sí. Doc, dice dice que cuando le confirmaron el diagnóstico de COVID, ¿qué sintió ante el enfrentamiento de la propia muerte? Pues yo me sentí muy mal, yo sentí mucho miedo. O sea, respecto de mi familia, la verdad que desde que acompaño un duelo y acompaño de hace tanto tiempo y con tanta gente, yo tengo un rito de despedida cotidiano de mi familia. O sea, es algo, lo tenemos. Mi mujer y yo lo tenemos. Es una tontería, pero nos miramos desde arriba de la escalera, abajo de la escalera, es la última visión que tenemos antes de irnos. Y así estemos enfadados, lo hacemos. Aunque sea, estamos enfadados. Es una tontería, pero bueno. Ahora, cuando yo recibo el diagnóstico de COVID, yo no tuve mucho miedo por mi muerte en principio, pero alguna noche sí. Las noches tienen esa complicación, ¿no? Muchas veces. Más porque yo estaba en un colchón, más porque estaba en el suelo y además tenía miedo de contagiar a mi gente y a mi familia y por tanto de rebote a mi suegra. Y si quieres que te diga la verdad, y te voy a decir la verdad, Leoncio, tenía más miedo a lo que mi mujer me iba a decir por contagiar a su madre que a morirme yo. ¡Ay, qué caray! Está bueno eso, ¿eh? Pero sí que por momentos, sí que pensaba que, sobre todo, mira, Leoncio, el momento fundamental fue cuando me dicen, dentro de 3 días te llamamos a ver cómo estás. Y entonces yo dije, no le importa una mierda a nadie. Como que te llamamos a ver si estás. Sí, sigue vivo. A ver cómo sigues. Eso que mencionas, Valentín, es muy cierto. Y ahorita Janet nos hace retroceder en la historia. A mí me ha tocado el VIH, influenza, bueno, todo lo habido y por haber en el universo. Y en negarse, el gobierno niega, en mi país, supongo que muchos, niega las muertes, ¿no? Entonces dice, ok, Valentín, ok, Leoncio, están enfermos. Quédense allá. Yo los estoy viendo, ¿eh? Pero en 3 días te hablo. Esos 3 días, como tú dices, son terribles. Sí. Dices, no, una mierda es mucho, ¿no? Dices, no, ese pinche gobierno no le sirve a nadie, ¿no? Eso es. Y esa parte que hacen tus hijos de separar y decir, para protegerme, para protegernos, después supongo que hicieron un ritual para levantar la cintita y volverse a unir. Sí, pero fue un ritual fácil. Después de todo el sufrimiento. Sí. Efectivamente, en ese caso, cuando yo vine con la noticia de la inmunidad, porque no es la noticia de la curación. O sea, la noticia de la curación vino y después de la curación vino la cuarentena. O sea, entonces no. Ya cuando me hicieron las pruebas, que ya es raro que te hagan una prueba, pero en el trabajo tuvimos suerte, me hicieron pruebas y di resultado que era inmune, entonces ya pues fue el abrazo. Todavía nos codeamos un poco. Fíjate que eso es un rito nuevo. Sí. Es un rito nuevo. El de codearse es un rito nuevo. Sí, de hecho, ayer me llamó la atención que en algo que estábamos viendo respecto al ritual en Nueva York, por la acumulación de cadáveres que hay, todo esto, y qué recomendaciones hacían a las funerarias, y uno era eso, decía como que promuevan mucho el tema del codo o de otras formas de manifestación en el saludo, pero no lo evitan al máximo al hacerlo, al punto, por ejemplo, de que en una ciudad de México, dice que mejor el director del Panteón decidió más bien que no se baje la gente de sus coches, sino que hagan la despedida a través de las ventanas. Es decir, es bien como estos rituales nuevos, efectivamente, que pues habría que ver hasta dónde nos queda ya luego a nivel de duelo, ese tema del no contacto físico, ¿no? Porque pues claro, finalmente lo que ocupamos en el duelo más es el abrazo. Doc, dice además... ¿Le leo? No, iba a decir una cosa pequeña. Sí. Probablemente, yo creo que una de las cosas que para mí son importantes en este sentido, también lo digo en el libro, y es lo importante es el rol que haces, es qué intentas hacer con el rito.
Lo que intentas hacer con el rito es lo que marca si sirve, no sirve, vale, no vale, si es adecuado, inadecuado, etc. Porque lo más importante no es repetir ritos, sino el intentar hacer algo con ello. Entonces, yo no sé si habrá unos que se queden, otros que se vayan, no lo sé. Lo importante es qué intento hacer, como en todo. ¿Qué intento? Intento conectar con mi ser querido. Pues, ¿qué hago? Pues miro su foto y lloro. Pues estoy conectando. ¿Es un rito? Bueno, es un rito. Sí, es un rito de conexión. Mirar una foto. Es un rito de conexión ir a un lugar donde estaba una persona también. Pero también puede ser que yo en realidad lo que esté haciendo es ver si está ahí. Y entonces ya no es un rito, sino que es una conducta de búsqueda. Por eso es tan importante en realidad el por qué lo haces, para qué lo haces, qué es lo que buscas haciendo lo que haces. Entonces, Es como ¿yo qué encontrar el busco? sentido. Yo ahora mismo, ¿qué busco codeándome con mi mujer? Es que es genial. Es que nos codeamos más de lo que nos besábamos antes. Nos queremos más desde que no nos besamos que antes que nos besábamos, porque nos besábamos todos los días, pero es que ahora nos codeamos que mola. Y es una cosa rara. Es decir, el redescubrimiento que hemos tenido de nuestra familia, de nuestra pareja, desde el no contacto físico, ha sido brutal. Con esto no quiero decir que viva la pandemia, que viva el confinamiento, no, una mierda. O sea, el que yo haya aprendido algo no quiere decir que qué bien que el gobierno me ha encerrado para que yo aprenda, faltaría más. ¿Qué es lo que espera el gobierno este nuestro? Que le digamos gracias por habernos confinado y ayudarnos a aprender por fin lo que significa ser humano. Hombre, no. Yo creo que eso no. Pero los ritos nuevos, yo creo que los iremos enmarcando, remarcando. Ya ahora mismo, yo cuando hablo presencialmente con alguien, ya hablo con Mampara. Ya hablamos con Mampara. Pues hay un rito de bienvenida nuevo. Porque es que ni nos tocamos, es como ir a la cárcel a ver a una persona. En definitiva, es como un vis-a-vis. Digo, como un vis-a-vis, no, como cuando ves a una persona en el locutorio de la cárcel. Y lo ves. Y claro, ¿qué se hace en la cárcel como rito de bienvenida? Tocar el cristal. La gente, de hecho, lo que hace es que toca el cristal uno por un lado y el otro poniendo las huellas donde están las tuyas en el otro. No hay contacto, pero hay un reconocimiento de bienvenida. Los ritos es una maravilla, pero vivir es la pera ya. Y acompañar procesos de la gente que va descubriendo, por tanto, todo lo que tiene de significado en su historia, yo creo que eso es lo que da. Insisto que el libro primero que escribí, de los ritos del duelo, del que estábamos hablando, para mí es es más previo al otro, que es mucho más simple, sí, donde lo que hablo es de acompañar en duelo. Y donde lo que hablo es más bien de ejemplines muy, muy pequeños y de testimonios de personas. Porque yo lo que aprendo es muchísimo a través de todas estas cosas que la gente, pues los ejemplos que me van diciendo. Por un lado, hoy estoy poniendo algunos míos, pero hay otros de mucha gente que son sensacionales. Lili le pregunta aquí, dice, ¿nos podría hablar sobre cómo ve usted la espiritualidad del ser humano en este momento? Pues esa es una pregunta tan grande que yo te la admito como todas las admito, pero sería una pregunta para hacerla común. O sea, ¿cómo veo? Es muy amplia. La espiritualidad del ser humano es el eje del ser humano, es el eje de sentido del ser humano. Cuando hablamos de las dimensiones del ser humano, hablamos, de hecho, la Sociedad Internacional de Cuidados Paliativos sitúa como the core of spirituality, como el eje en la espiritualidad y las demás dimensiones alrededor. No es como un sumatorio ¿no? Sino que hay algo que dice que yo soy yo. Entonces yo diría que fundamentalmente el encuentro con los propios significados, que en definitiva viene a decir esto, ¿no? Entonces, yo veo que hay personas bastantes personas que están haciendo un trabajo de laboratorio con ellas mismas en este confinamiento. Se han visto obligadas a convivir con sus traumas, con sus problemas, con sus situaciones complejas, sin poder salir. La verdad es que es de tortura. O sea, es de tortura lo que la gente ha tenido que admitir en este caso. Insisto, y no solamente por la pandemia, sino por las decisiones que se han tomado a partir de la pandemia.
Entonces, creo que hay una búsqueda espiritual a la fuerza. No es que la haya porque emerja solo, sino porque evidentemente a la fuerza ahorcan. Pero aún así también hay mucha fuga. Mucha fuga de uno mismo. Vamos, o sea, los negocios que han crecido son los Netflix y amigos parecidos. Es decir, todo lo que ha favorecido que la gente simplemente hayamos podido tirar. Y ha sido muy sabio poder tirar. Yo creo que a mí me gustó mucho, yo resumo el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, en 2 frases, porque soy así de profanador probablemente. No se puede resumir eso, pero yo digo, la primera parte del libro consiste en sobrevivir y la segunda parte en vivir. Y el paso de sobrevivir a vivir es recuperar la memoria. Pero para sobrevivir tienes que concentrarte en lo que vives. La gente en duelo muchas veces sobrevive simplemente poniendo un pie delante de otro. Me decía mi Ana, cuando muere su hijo, y me dice, estoy poniendo un pie delante del otro y muerta de dolor en cada paso. Eso se llama sobrevivir. Vivir será darle un sentido. El proceso de duelo probablemente genere que la gente al final le dé sentido. Sí, perdona, Janet. Sí, es que es un tema además desde el punto de vista de este encuentro con nosotros mismos, que sí efectivamente nos lleva a ver un poco más allá y reconocernos desde esta dimensión espiritual, pero es que además también a veces cuesta mucho trabajo, porque Es que no es muy habíamos difícil. tenido el tiempo de mirar hacia adentro. No, pero no solo es el tiempo. Es que nos hemos acostumbrado, probablemente. Sí. Es que yo he estado acompañando sanitarios que en el fondo, al final de la jornada, lo único que querían era tomar 2 copas para poder el día siguiente volver a la batalla. Y no era el momento de hablar. Nosotros hemos habilitado un montón de teléfonos. Psicólogos han ofrecido a patadas. O sea, parecía que no había más que psicólogos en el mundo. Y sin embargo, la gente no estaba en el momento de hablar. Está en otro momento. Vale. Dice el doctor Jesús Elizarraz, en la página 69 del libro se lee, la conexión entre la dimensión espiritual de la persona y el rito puede verse desde todo lo que vamos diciendo y lo que diremos a continuación, pero queremos referirnos a un autor que dice explícitamente que el rito es camino para la experiencia espiritual. Sí, ese es Durkheim. Ajá, dice, entonces esto implica que la persona ha aprendido el rito desde la niñez, desde las primeras etapas de la vida. No, el niño... ¿De esta manera será integrado al adulto? El niño lo que ha aprendido es a ritualizar la experiencia. Ha aprendido los ritos. Ha aprendido que su vida tiene ritos. Durkheim. Emil Durkheim, pero no es Durkheim el del suicidio, sino el otro Durkheim, el que habla de los 4 caminos los 4 caminos de la dimensión espiritual: el rito, el encuentro, el arte y... Ostras, me ha ido el otro. La naturaleza. Y la naturaleza. 4 caminos de la dimensión espiritual. Sí, 4 caminos. Es decir, él habla un poco de la dimensión espiritual en sentido amplio y por tanto él lo que hace es que habla de esos 4 modos de acceder. En definitiva, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la experiencia de Rudolf Otto, de lo luminoso, de lo distinto, del misterio, ¿no? de lo que es como superior a uno mismo, aunque sea uno mismo, ¿no? Puede ser la trascendencia con los familiares o puede ser los descendientes, los ascendientes, es decir, los antepasados, puede ser el mundo como experiencia global, es decir, y algo de todo esto hay. Por ejemplo, en el rollo del cambio climático, aparte de mucha política, hay un punto de búsqueda espiritual también, de comunidad humana, que intenta buscar como orígenes. Pero yo creo, probablemente yo soy poco amigo de dejarme llevar por palabras, en ese sentido, por propagandas y demás. Entonces, porque yo el acompañamiento me ha llevado mucho a la individualidad, mucho. Ya había trabajado. Entonces, lo que viene a decir ahí doctor Jesús es más bien
que el niño aprende a ritualizar la experiencia, y eso nos hace capaces de gestar nuevos ritos en nosotros. Mi hija ahora mismo tiene un saludo con sus mejores amigas. Un saludo es el rito de conexión con su mejor amiga. Y me lo hizo el otro día. Mira, papá, pum, pum, no sé qué, pan, y luego chocamos arriba. Y ese tipo de cosas que para un ajeno necesita una iniciación. Y es un rito. ¿Quién le ha enseñado ese rito? Nadie. Se lo ha enseñado ella, lo han creado juntas. Es una maravilla. Qué pena, perdón, es un paréntesis que quiero abrir y cerrar. Qué pena que los funerales sean todos iguales. Cierro paréntesis. No, pero sí hay tal vez un tema hoy por hoy donde el empresario funerario se empieza a dar cuenta. El empresario funerario sí, pero el funeral de la iglesia sigue siendo igual. Ah, bueno, ahí sí no tenemos mucha incidencia. Sí, Bueno, pero hay un cura por aquí. ¿Qué nos dice nuestro querido sacerdote? Se ha ido. Se ha ido, sí. José, desde la iglesia, en lo que tú sabes, en tu actividad permanente, José, ¿qué se me hizo José? Abrir el micrófono, José Najarro. Ahora, José. José, desde ahí, ¿qué te dice tu gente dentro de la actividad? Él es salesiano. José, mucho gusto. ¿Te perdiste? Mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días. Sí, pues, bueno, aquí afirmativamente, como dicen, en el caso de los ritos en la iglesia, pues no han cambiado mucho. Lo único que es las transmisiones que se hacen en vivo, ya de los diferentes actos que se tienen, pero no hay una, aparte de que no hay una propuesta nueva, aquí en El Salvador relativamente no se sabe nada de lo que es el acompañamiento de la tanatología. De hecho, incluso a mí me hacen hasta bromas así, muy, muy curiosas, pero tanatología, nosotros tenemos una palabra que es tanate, el tanate de cosas, de ropa, porque todo el mundo se extraña y se admira sobre eso. Pero sí, definitivamente esto abre. De hecho, yo lo menciono en mi grupo con mis hermanos, que tenemos que tener una mente un poco más abierta, en el sentido de que las cosas cambian. Y precisamente en mi credo católico, esa es una de las, yo creo, una de las razones por las cuales incluso está bajando la cantidad de creyentes, pero es por ese mismo círculo cerrado, ¿verdad? Pero sí, no, sería interesante el que un sacerdote proponga algo diferente como para poder celebrar un rito. ¿Ya? No, bastaría con abrirlo un poco simplemente, es decir, para favorecer personalizaciones, nada más. No sé si, o sea, no te vas a saltar nada que es inveterado, como no sé, que tampoco se lo saltan ninguna otra confesión religiosa del mundo ni nada, pero bastaría con hacer algo. De todas maneras, que en definitiva, fíjate, Janet, cuando yo me puse a hablar de este tema o puse a escribir, era porque yo creía que era importante que esta dimensión, que es como la de significado y profundo, porque al final en el libro lo digo en un momento dado, ¿no? Es decir, al final el duelo es un rito. Uh-huh. Sí. Perdón, en cuestiones de la iglesia, como que la iglesia tiene su estándar en cuestiones de rito, porque por ejemplo la misa y todo eso, yo creo que no, difícilmente lo cambiaría. Lo que sí cambian, por ejemplo, son los mensajes, como los dan, toda esa cuestión del acompañamiento verbal, sí ha habido mucha modificación. Anteriormente no era así muy cuadrado y esto tienes que decir porque viene en el misal o viene en el leccionario y así tiene que ser, y ahorita el mensaje es con una parte más humana, no desde la satanización, no desde el castigo, no desde el te vas a ir al infierno, ¿no? Por ejemplo, anteriormente no se permitía que las personas que se suicidaban, que se quitaban la vida, fueran admitidas en el templo. Ahora lo meten con todo el proceso desde los pies, no recuerdo si es de los pies o de la cabeza, pero todo el proceso, toda esa ritualización ya lo han permitido y se ha ido evolucionando, aunque en sí la parte de protocolo es el mismo.
pero sí los sacerdotes han dado como que este plus de acompañamiento. Lo digo por la experiencia, que ha habido sacerdotes que han dado este giro y se me hace un acto muy lindo, porque no nomás es de los sacerdotes tradicionales que están así como los caballos, porque me dijeron y así va a ser, no, ya se han abierto. No, pero yo no era una crítica a los sacerdotes en general ni nada por el estilo. No, de los era ritos. simplemente que la flexibilización de la que estamos hablando, la flexibilización incluso que los funerarios empiezan a tener en la cabeza, la personalización del rito, que es lo que hace que ese rito tenga como un peso más específico, eso igual está ahí como pendiente. Pero en todo caso es verdad que un rito social es social y tiene esa parte. O sea, va a ser así. O sea, que no cambiaría efectivamente nada especial. O sea, pues sería misa, o sea, sería igual. Pero probablemente hay elementos de personalización que uno puede hacer. Y yo creo que se han hecho. Yo los he percibido en algún momento, de alguna manera, ¿no? Sí. De todas formas, también ¿Quisiera participar? Muchas veces, ya te doy la palabra, a veces también es que no se han tenido del todo en cuenta. De pronto puede ser también eso. Yasmín, cuéntanos. Sí, mira, bueno, yo quería compartirles. Yo soy cristiana y los servicios funerarios tienen un poco, pues, tipo, no católico, porque no es pero sí hay la Biblia. Pero yo recuerdo yo misma, y con lo que me quedé, porque me gustó mucho, es que muchas personas pidieron la palabra y hubo como un tiempo prolongado de personas trataron de ser lo que mi mamá había tocado sus vidas. Como en momentos difíciles han buscado un consejo con ella y que les había cambiado la vida. Y de verdad fue algo bien sorprendente, porque quizá yo no dejé de vivir muchos años con mi mamá ya casada y no sabía yo cuánta gente había tocado. Entonces creo que este tipo de reconocimientos y de cambios de rituales, como decían, no es algo estipulado, yo no lo he visto en otro funeral, pero en el de mi mamá fue algo que me reconfortó mucho. Entonces yo creo que, como decía Valentín, creo que vamos a tener que ir haciendo cambios y cada quien va a tener sus rituales de acuerdo a cómo se presenten las circunstancias, porque ahorita estamos viviendo una situación completamente fuera de lo que nos había tocado vivir y probablemente como tanatólogo. Gracias, Yasmín, se te oye bien. Tendremos que ayudar a personas. Ajá, se te oye lentísimo el internet Yasmín. Sí. Okay. Sí. Bueno, es que hayan escuchado algo. Sí. De lo que de lo que nos quieres compartir, sí. Okay. Lo que pasa es que sí, de pronto siento ahora que en el homenaje con el que cerramos los servicios funerarios, se da esta opción de hablar, de poder expresar y despedir y ese agradecimiento que es tan importante. Pero valga que este tema a nivel de iglesia debemos, sí, efectivamente tener en cuenta. Bueno, voy a leer otro comentario porque vamos a empezar a cerrar, así que si alguien quiere sus preguntas, por favor, ordenados para que les veamos además su cara. Dice Mayra que, dice, en la Universidad Pontificia de México llevé el diplomado de Pastoral de la Salud, en donde participan maestros camilos. Ahí aprendí mucho más a ser tanatóloga y el vivir y morir. Hay varias encíclicas religiosas que nos ayudan. La liturgia no cambiaría, pero los ritos son amplios, solo que el pueblo de Dios no los acepta. Bueno, es un comentario, en definitiva, sobre cómo se viven las cosas desde dentro de la Iglesia Católica y yo, desde luego, pues yo, o sea, entiendo que tiene algo que ver así. Lo que pasa es que el que la gente no acepta las cosas significaría, desde el punto de vista de un acompañante, que algo te has dejado para que no te acepten. Es decir, la historia pasa lo mismo, fíjate, es lo mismo que cuando, yo creo que lo vamos a entender bien, como cuando decimos, como psicólogos,
le decimos a una persona que, o sea, decimos, hablando de una persona, que es que la persona no está poniendo de su parte para cambiar. O estamos diciendo que es que la persona no, es que se está atascando. Y yo siempre digo, probablemente hay algo que no estemos mirando bien. Digo, porque lo que para quien ve el atasco, ¿quién es? Eres tú. Por tanto, de hecho, si no variamos un poco el esquema y el punto de vista, nunca acompañaremos a la gente. Porque para acompañar hace falta entender por qué la gente no llega a entendernos. No sé si me estoy explicando. Sí, o por qué no llegamos a explicarnos nosotros. Si yo llego aquí con un discurso, me voy con el discurso y me da igual que hayáis entendido algo o que no hayáis entendido nada, aunque no os vaya a venir ¿sabes? Puedo llegar y decir, qué gente más dura la gente que he tenido hoy. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y a lo mejor he salido yo con un discurso de porquería que no era nada inteligible. Pero, por tanto, creo que es bueno hacernos como esa doble pregunta, entiendo yo, ¿no? De alguna manera. Sí, es interesante, sí. Edith, cuéntanos qué querías decirnos. Bueno, yo quería decir que detrás del rito también hay mucho mito y que en la actualidad pues la iglesia o las iglesias pues ya están abiertas a más manera de que las personas hagan sus rituales de la manera que manejan en su cultura, en su tradición, porque los ritos finalmente sí se manejan culturales aunque sean individuales. ¿Por qué? Porque dentro del contexto en el que vivimos, dentro de la sociedad muchas veces también tiene como que la oportunidad y el derecho, sobre todo en comunidades pequeñas y en México, que tenemos costumbres tan variadas, tiene la oportunidad, el deseo de acompañar a los deudos y de alguna manera de despedirse del difunto que toda la comunidad conoció y que en su momento pues fue querido o no fue querido como haya sido, pero que finalmente ya está muerto. Y la iglesia pues también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas o la mayoría de las personas que profesan una religión van basadas en esa religión y los rituales que vamos haciendo las personas pues también están basados en la religión que se profesa. Porque desafortunadamente pues todos somos, algunas personas se dicen ateas, pero ateas por gracia de Dios. A la hora de que sabemos que vamos a morir o a la hora de la muerte, pues todos somos con la creencia en el ser superior y el miedo a lo desconocido, pues es normal, pero ya también es muy diferente cuando enfrentamos mi muerte, tu muerte y la muerte de nosotros, la muerte del otro, la muerte de todos, que sí, efectivamente, nos recuerda nuestra propia muerte. Por eso es que nos duele tanto, por eso es que lloramos, por eso es que necesitamos confirmar, despedir y hacer nuestros rituales también. Sí, es un tema finalmente muy, muy amplio. Sí. Dice aquí, perdón, que se me pierde acá, Leoncio dice, una reflexión muy mexicana. ¿Qué cabrona es la muerte? Que no mata a los que se lleva, sino a los que se quedan. Wow, eso es un ritual. Fuerte. Es un ritual. Sí, es una reflexión, en definitiva, que le quita un poco de esperanza al duelo. Sí. De hecho, yo no sé. O sea, la dan, yo creo que lo escribió Carlos Fuentes, pero yo creo que le da una validez a la manera en como decía Edith y como dicen todos, a la manera en como los mexicanos llevamos el duelo, ¿no? No es lo mismo ella que está en Zacatecas, aquí con los mayas, ¿no? Y los mayas de aquí de mi colonia son muy diferentes a los que viven en un pueblo. Entonces esos rituales, entonces nosotros necesitamos quitarle esta parte cabrona a la muerte, ¿eh? Y decir, nosotros, por ejemplo, hacemos fiestas, hacemos pachanga, hacemos rituales que no nos hacen olvidar de la muerte, no la recuerdan, pero alegre como una compañera de nosotros. Entonces, me parece a mí muy linda esa parte, ¿no? Y yo creo que no le niega, reafirma que la muerte debe doler,
El duelo es un proceso, por supuesto, todo lo que ya has expuesto, Valentín, y estamos llenos de rituales, por fortuna. Muchas gracias, Valentín, y ya vi tus correos ahí. Gracias. Nada, a vosotros. Sí, vale. Doc, yo no quiero que usted se me vaya de aquí sin que nos cuente, ya nos ha dicho que no le fue muy bien con eso, pero del tema en su publicación donde habla del síndrome de Estocolmo. No me podía quedar callada. Bueno, no, es que claro, dentro de las cosas que yo estaba viviendo y escribiendo y compartiendo, estuve haciendo una reflexión sobre lo que... Pero claro, probablemente es un poco local. Es mundial, pero es local. Y no era buscando ningún tipo de conspiración ni nada, pero sí que es verdad que yo decía, digo, da la sensación de que estando aquí confinados se puede generar una especie de síndrome de Estocolmo en el que cuando nos liberen les demos gracias por habernos encerrado. Y mientras tanto, en nuestro país nos están robando. Entonces, el síndrome de Estocolmo, que en realidad es una forma de hablar, surge cuando surge. Se llama así porque un psiquiatra sueco lo llamó así, porque hubo unas personas que fueron secuestradas en el curso de un atraco a una entidad bancaria. Y en ese curso estuvieron encerrados en la cámara acorazada con los secuestradores, temiendo mucho por sus vidas, que eso es muy importante, muchos días, personas que en el curso de esos días acabaron teniendo sentimientos incluso de amistad profunda y de amor hacia algunos de los secuestradores. Se convertía como en una especie de defensa del trauma. Es decir, pues voy a caerles bien para que no... Pero se constituyó luego. Y entonces yo hice una especie yo veía, empezaba a notar cómo aquí empezábamos a hacer... cómo los muertos empezaban a importar menos y nos estábamos concentrando más en los beneficios que tenía el confinamiento y en las bondades que tenía el confinamiento. Y entonces fue cuando hice esa reflexión. Lo llamé Balcones de Estocolmo porque me parecía que estábamos aplaudiendo a los sanitarios, que en realidad era aplaudir al gobierno, parece ser. Por cierto, a los mismos sanitarios a los que antes tratábamos mal cuando íbamos al médico. Que eso todo hay que decirlo, porque yo les doy clases de humanización a muchos sanitarios y de lo que se quejan es de lo mal que los tratan los pacientes, pero bueno, ahora les aplaudimos al menos, claro. Luego ya cuando podamos verles, pues volveremos a tratarles mal, porque así es la vida o así es nuestra vida y luego se nos olvidará. Pero entonces eso fue lo que hice y era la primera parte de otro documento que se llama Psicólogos para la Felicidad, en el que parecía que decía que precisamente ahora lo que se trataba es de que los psicólogos les diéramos la felicidad a las personas que les habíamos quitado de repente. Y por tanto, fíjate que el síndrome de Estocolmo se convertía al final como en una parte importante porque al final los psicólogos vamos a dar gracias a esta oportunidad para que la gente nos haga caso. Y al final tenemos que agradecer a los que nos han metido en un confinamiento el que ahora seamos relevantes. No sé si me explico. Entonces, claro, me resulta tremendamente irónico y por eso fueron dos partes del mismo documento. Pero en mi centro en el que yo trabajo les pareció tan tremendamente duro para el gobierno que dijeron que no podía ser. Bueno, no me han echado de milagro, pero bueno. Pero así ha sido. Entonces, vale. Pero de todas maneras, Janet, de lo que he escrito es lo que menos... O sea, tiene mucho que ver con el confinamiento, es lo que menos tiene que ver con lo que es el duelo y tal, que tengo las otras pequeñeces de artículo que he estado escribiendo que yo creo que tienen algún interés, como el del Tanatorios La Casa. Esos están en LinkedIn, tú lo sabes, Janet, porque tú me has visto por ahí y los puedes pasar libremente a la gente o pasar los links de LinkedIn si queréis, porque ahí los podéis ver, ¿vale? Sí, vale, Doc, muchísimas gracias. Sí, hemos venido compartiendo y se vale... entender que hay redes sociales que son como más especializadas y una de esas es el LinkedIn. Doc, preguntan aquí también qué libros o autores recomiendas sobre el acompañamiento. Bueno, claro, es que esto va a quedar mal, pero es verdad que yo... Espérate, déjame compartir la pantalla, que no me dejas. Ah, ya. Sí puedo. Compartir pantalla, a ver...
Pero la tengo que compartir yo, no tú. Sí, ya. A ver si ya le llegó ahí. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, Ya está. Esto está aquí. Esto está aquí. Y está aquí. Y está aquí. Bueno, pues de verdad que no os parezca mal, pero la parte primera del libro Se me ha roto la vida, que es el último mío, habla mucho de lo que es el acompañamiento. Yo diría que habla de una manera escandalosamente simple. Igual os parece una tontada, pero bueno, leerlo alguien y decidme si lo es. Oye, pues está muy bien visto, mira, hay 3 personas. Hay 3 personas que lo han valorado muy bien el libro. Y la segunda son testimonios de las personas. Y por tanto, vale. Pero bueno, al margen de este, que sí que es verdad que quería deciroslo, quería proporcionar como una oportunidad de verdad. Además, tengo que deciros que yo no me llevo un duro con los libros, con ninguno de ellos, porque son del centro de escucha y entonces todos los dineros van para acá. La promoción es porque creo que son importantes y sirven. Aparte de eso, nosotros bebemos mucho de la fuente counseling, de las originales, pero también de los libros que son pues, los que se han escrito a lo mejor en nuestra órbita de San Camilo de este tema, ¿no? De lo que es Introducción al Counseling, los de Apuntes de Relación de Ayuda de José Carlos Bermejo, que ese es un muy buen libro, es una tontería de libro así de fino y es un muy buen libro. El Apuntes de Relación de Ayuda. La Introducción al Counseling está bien, pero es tal. El de Empatía Terapéutica es un muy buen libro, también es de José Carlos Bermejo. Pero luego están, a ver, de donde bebemos nosotros, que son Carcuf, que es Rogers, que es un poco esa la corriente en la que nosotros bebemos. San Camilo bebe mucho de esa, los camilianos, o sea, San Camilo, lo camiliano, bebe mucho de esa corriente counseling. Y nosotros, el máster fundamental nuestro es el de counseling, nosotros es donde nosotros nos centramos. Pero el counseling, como nosotros lo vivimos, que es distinto que como en Argentina, sí, el proceso de convertirse en persona de Rogers, sin duda ninguna, Leoncio, por supuesto, es uno de ellos. Es decir, los que son de Rogers y sobre todo ese. Tal como nosotros lo vivimos muy, o sea, de una forma bastante Rogeriana, en el sentido bastante poco directiva. Bastante poco directiva. Creo que hay poco acompañamiento que se puede hacer de forma directiva, que se haga acompañamiento. Creo que somos boyas en una travesía. Y las boyas no dirigen un barco, las boyas no llevan un timón, las boyas no empujan a ningún lado, las boyas señalan, no marcan un camino por donde una persona está yendo. Si acaso, parece que dice que por ahí se navega. Y las boyas sobre todo señalan peligros. Las boyas señalan dónde empieza la tierra y dónde un barco puede encallar. ¿Me seguís, verdad? Sí. Entonces, pienso que eso es uno de los ejemplos que... Pero bueno, yo hago ejemplos muy marinos, porque como estoy en Madrid, como veo un mar, pues debe ser que aquí navegamos. Okay. Entonces, este tipo de libros del que estamos hablando. Claro, libros de estos ya llegan por Kindle, me refiero que de otra manera... pues eso, el libro mío vale 13 euros, llevarlo vale 30. Sí. ¿Sabes? O sea, es que... y el tiempo que se tarda. Sí, es una pena. Yo le debo libros a personas de allí, a los de Medellín, pero es que no he podido. Remanso iba a haber hecho como una especie de... Iba a haber hecho una remesa, pero al final no lo hicieron después del congreso. Entonces, cuando yo voy por allá, pues llevo libros. Sí, claro. Pero ahora me parece que vamos a tardar en ir un poco. Bueno, esperemos que sí, hay que reorganizar todos estos viajes pendientes. Yo creo que ya nos toca así entrar en este proceso de nueva planeación, efectivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Edith? No, pues yo creo que quedó claro y pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos regalado parte de su tiempo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y pues yo creo que seguimos pendientes, doctor. No creo que, esperemos que no sea la última charla que tengamos con usted. Esperemos que nos hable de sus otros libros más adelante también.
Vale. Pues, Pues, cuando venga, bienvenido. Edwin tiene su manito levantada. ¿Quieres, por favor, quita tu micrófono? Y bienvenido, Edwin. Te pones otro nombre, por favor. Se cambian los nombres y me pierdo. Bienvenido. Hola, un saludo, muy buenas tardes, bueno, días, por allá tardes, no sé. Aquí tardes ya. Ok, pues nada más era pues agradecer por la información. Nosotros realmente aquí en esta unidad de asistencia tanatológica nunca nos hemos confinado. Hemos estado atendiendo a las familias durante toda la pandemia y hemos estado favoreciendo los procesos de duelo, tanto en las salas de homenaje como en la entrega de las esencias de urna por COVID. Entonces es algo interesante porque con protección, con caretas, cubrebocas y todo, hacemos ciertos rituales en donde las mismas familias nos lo piden para poderse despedir de alguna manera, aunque realmente están recibiendo la urna. Ahorita con esta información, pues me ha ampliado un poquito más el panorama y también decir que es muy importante la presencia de los tanatólogos ahorita en esta situación, porque aunque hay de diversas religiones, hemos tenido la oportunidad de apoyar tanto a diferentes concepciones y es padre esta parte, aunque también existe el temor por un contagio, pero pues tratamos de hacerlo con todos los cuidados pertinentes. Muchas gracias, doctor, y saludos hasta España. Muchísimas gracias a ti también. Estos chicos, además, quiero hacerles publicidad. Son chicos muy jóvenes que ya están liderando unidades de duelo. En este caso, él está en Veracruz. Y son, digamos que de toda esta situación, pues el aprendizaje que les ha correspondido a pasos agigantados, pues, ¿no? Pero también, pues, valorando su tiempo de estar aquí, de escuchar, de aprender a conocer otros autores, porque pues también es bien importante esta parte de que este espacio lo hemos generado justamente para conocer los puntos de vista de otras culturas, del autor, del por qué y para qué escribió de pronto un libro. Así que igualmente bienvenidos, esperamos hacer seguir haciéndolo semanal como hemos estado. Y pues realmente cualquier comentario, sugerencia y demás, pues también son bienvenidos. ¿Va? Nadie más con su manito abierta, pues doctor, lo dejamos. Yo sé que ya es tardecito. Realmente pues supremamente honrados de su tiempo, de su sabiduría, de su gran generosidad para con nosotros. Muchas gracias. Déjame decir a mí, ¿vale? Déjame decir que gracias, déjame decir que gracias porque es como una deferencia especial el que alguien quiera hablar conmigo de duelo o el que quiera compartir conmigo desde un libro que realmente cuando yo lo escribo para condensar algo que me parece importante, que es la dimensión espiritual del duelo desde el rito. Mis compañeros acompañantes, hasta que se escribió el libro, no le daban tanta importancia a los ritos dentro del acompañamiento y a partir de ahí, pues un poco soy el que lo suele decir, pero yo la verdad que he tenido la suerte. Y bueno, la verdad que mi mujer siempre dice que es una suerte que la gente me escuche. Bueno, así me escucha ya menos, pero que es una suerte que la gente me escuche porque dice que ella no tiene esa oportunidad, ¿no? Dice que ella quiere también un día que decir gracias, 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 pero no tiene ese momento, ¿no? Yo es verdad que sí que y sí que es verdad que me gustaría mostrarme disponible en ese sentido para lo que realmente yo pueda y sepa hacer en ese sentido y por compartir en otro momento cuando queráis. Me gustará, si leéis el otro libro, que me digáis qué os parece, porque es verdad que es tan distinto y hemos puesto mucha ilusión en él. Y mucho gusto, de verdad, ¿eh? Ha sido un placer ver tanta gente interesada en este tema. Nosotros tenemos aquí un máster de duelo, pero no tenemos 58 participantes en él, ¿vale? Son másters de poca gente, son másters de 15 o por ahí, ¿no? Un máster que impartimos nosotros aquí en San Camilo, un poco con la universidad, ¿no? En Colombia querían tener uno, no lo han tenido todavía, y hay un profe en Medellín que
quería contagiarme para ese tema, a ver si lo hacía. Un máster para nosotros es una maestría para vosotros, ¿no? O algo así, no sé. Sí, 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 es así. Ok. Es así, Bueno, pues nada. Sí, sí nos la traen pendiente para Colombia, sí. Sí, estaba un profe de ahí de Medellín muy deseándolo. Veremos a ver si se consigue. Y nada, mucho gusto, de verdad, que tenemos una página web, la de humanizar.es nuestra, de aquí de San Camilo, porque quieran ver un poco también otras actividades que también tenemos online y cosas así, y algunas cosas que estamos haciendo por Zoom, y todos los libros que también tenemos acá, que para que os podáis también acudir a ellos. Y estaré muy, muy contento de si voy recibiendo, pues eso, tanto impresiones como incluso sugerencias, libros vuestros, historias que vosotros tengáis, para que yo también aprenda muchísimo de todo lo que habéis traído. ¿Vale? Vale, Doc, muchísimas gracias. Como siempre a todos, nuestro inmenso agradecimiento por su tiempo, por llevar esto que me enseñaron a mí desde siempre, que era que había que contar el cuento, que ahí íbamos aprendiendo, había que estarlo transmitiendo. Entonces nos vemos para la próxima semana y muchísimas gracias. ¿Algo más, Edith? Gracias. ¿No? Okay. Bueno, Gracias. Muchas gracias, besos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto saludarlos. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Mira, ahora hay gente que se la ve por primera vez y todo. Gracias, adiós. Este también es el ritual de despedida. Sí, Gracias. La gente conecta la cámara para decir adiós, gracias. Sí. Gracias. Ay, ahora estamos viendo a todos, qué bonito. Ay, claro. Gracias. Muchas gracias. Saliendo, adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, pues. Yo me quedo hasta el final porque me gusta. Que me estén diciendo así. A ver qué sucede detrás de cámaras. Mucho, Toñita.